40 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren, yo quiero... Wow, qué duro me dio lo de César López, porque... Ay, sí. César era una persona clave en ese PLD, tanto en el PLD en el PLD de verdad, en el PLD de la Constitución, antes que murió César López. Sí. César López murió. ¿Cómo va a ser? La madrugada de un infarto. No me diga. César López fue director de los gran económicos. director de los económicos. Sí, es cierto. Tremenda persona. Muy agradable. Ajá. La campaña del 2008. No, era un tipo sumamente solidario, amigo, chévere. Y un cuadro enfermo de Danilo. Oye, si un danilista, ay, Dios mío, qué pena. En la campaña del 2008, frente a Miguel Vargas Maldonado, nosotros recorrimos el país y él era el encargado de esa comisión nacional, César López. Un gran tipo, mano. Un ser humano extraordinario. Mi solidaridad con su familia, ¿no? Me imagino que César López se había ido del PLD. No, él estaba ahí todavía. No, él permanecía en el PLD. Gracias al compañero Danilo Rojas. Sí, él era el miembro del CC. Que un cuadro de Danilo. Nos da la información. Oye, fundamental. Triste información. Ay, sí, qué pena. Es cierto. Bueno, señores, miren, voy a seguir con el tema de la reforma fiscal, porque creo que aquí hay una gran oportunidad para la sociedad dominicana, una gran oportunidad. No por los aspectos intrínsecos de la reforma, sino por algunas cosas que surgen en el medio del debate. Yo sé que el gobierno ha estimado incluso el impacto que tendrá la reforma en su popularidad. No sé si, como se dice siempre con la reforma, entran como un caballo y salen como un camello lleno de totumas. Pero yo sé que esto va... Si el gobierno pone atención a todas las cosas que se están diciendo, lo más probable es que haya modificaciones de la reforma, pero yo sé que al final esto puede impactar para bien nuestras vidas, por lo que voy a decir ahora. Pero antes de decir eso, yo quiero hacerme eco de algo que me manda el doctor Julián Tolentino, mi amigo de hace muchísimo tiempo, y es anfitrión de una de las peñas intelectuales más interesantes. Virgilio y yo participamos a veces en ella. Ahora no tengo el mismo tiempo de antes, pero cada vez que puedo voy. Y entonces Tolentino es un abogado con muchísima experiencia y el Colegio Dominicano de Abogados lo suspendió como notario público sin ninguna razón. ¿Qué hizo el doctor Tolentino? Bueno, apoderó a un abogado amigo, a Harrison Félix, y entonces demandó al Colegio Dominicano de Abogados. Entonces ganaron la demanda porque zanjaron la diferencia con un acuerdo económico. Y entonces, para zanjar el acuerdo económico, le dieron a Tolentino 1.250.000 pesos. No sé cuánto le dieron a su abogado por las costas legales. Todo eso está bien, pero ¿qué sucede aquí? La demanda original fue de 4.5 millones de pesos en favor de Tolentino, pero se transaron por 1.250.000 más los gastos del abogado. ¿Pero qué pasó? Que tanto al abogado de Tolentino como a Tolentino le dieron 2 cheques sin fondo del Colegio Dominicano. ¿Pero cómo así? Jehová, mírenlo ahí en pantalla. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No será, José, por el lío que había, que tenían las cuentas trabadas? Bueno, creo que era por eso, a lo mejor. Bueno, pudiera ser, pero exacto, yo no estoy es acusando a la señora Laura Sánchez, sino que estoy simplemente haciéndome eco de esta información que me mandó Tolentino para que el Colegio Dominicano de Abogados nos llame y nos explique esto. Puede ser por el conflicto Debe interno haber sido que le por el hayan conflicto, embargado sí. las cuentas, pero los cheques al final no tienen fondo. Entonces no tienen fondo, y si no tienen fondo ya no sería un tema de derecho civil, sino que el que emite cheques sin fondo tiene consecuencias legales penales, y eso complica el asunto. Entre abogados debieran resolver ese problema. Doctora, llámenos o ponga a alguien a llamarnos para que nos explique la causa de este cheque sin fondo, que de alguna manera baja el monto de la demanda de 4.5 a 1.2 millones, pero hay que pagar ese dinero. Entonces, señores, por otro lado, vamos al punto, miren.
Bueno, ¿qué es lo que yo estoy viendo en esta reforma fiscal? Bueno, yo estoy viendo en esta reforma fiscal varias cosas. Primero, el gobierno anda buscando 120 mil millones de pesos. Y como esta sociedad es mayoritariamente de clase media, la clase media va a pagar mayoritariamente la reforma. Una reforma que tiene 12 años que no se hace, ¿verdad? Los ricos tienen la forma de atenuar cualquier impacto que tenga la reforma en sus empresas o en sus vidas, porque son ricos. Y los pobres reciben subsidio del gobierno. Solamente en educación se llevan el 4% del PIB. Bueno, ¿qué queda en el medio? La clase media con sus diferentes variantes y clasificaciones. Desde clase media vulnerable hasta clase media alta. Esas estratificaciones sociales dependen del comportamiento de la economía. Una persona de clase media de clase media vulnerable que en la familia le diagnostiquen un cáncer vuelve a la pobreza, a menos que el gobierno lo subsidie otra vez. Entonces, esa clase media es la que menos estímulos sociales recibe del gobierno. Ahora mismo, si tú me pongo a buscar rápido un estímulo de la clase media o un subsidio de la clase media, pudiéramos ver los combustibles que de la guerra de Ucrania están subsidiados, pero eso se beneficia a todo el mundo, eso es la clase media. ¿Qué otro subsidio tiene la clase media? Tiene que pagarlo todo. Los pobres no pagan prácticamente nada y los ricos, no importa lo que paguen, no se les afecta su calidad de vida. Entonces, por eso la clase media es tan sensible. Y una de las cosas más difíciles para cualquier país, para cualquier gobierno, es gobernar una sociedad de clase media. En Cuba no hay problema porque no hay clase media. En Arabia Saudita no hay problema porque no hay clase media. Los grandes problemas de China en el futuro es si deciden empezar a cobrar impuestos a la clase media que está surgiendo. Es la clase media la clave de todo. La clase media que ha producido las grandes revoluciones de la humanidad. El concepto de burguesía viene de esa clase media. Entonces, el gobierno tiene que tener muchísimo cuidado con este tema. Y yo mirando el impacto que esto puede tener en la mayoritaria clase media dominicana, que es casi un 80% o más de un 80%, dependiendo de cómo tú la mires, yo he visto otras cosas. ¿Y cuáles son las cosas que he tratado de ver? Bueno, el tema de la corrupción. La República Dominicana tiene un ministerio público, tiene una dirección de investigaciones y tiene una dirección de persecución contra la corrupción administrativa que se llama PETCA. Si nosotros vemos el trabajo de la PETCA de los últimos 12 años, ellos han sometido, desde el caso de, pudiéramos hablar, del gobierno de Danilo, desde la operación Antipulpo, creo que fue la primera, en el 2020. José, escúchame que te interrumpa, que me dicen que la información que diste de lo del colegio de abogados, que no es el colegio de abogados, que es el colegio de notarios. Perdón. Notarios. Exactamente. Claro. Empecé diciendo que le Dijiste habían suspendido de notarios. Es el colegio de notarios. Notarios, exacto. No de abogados. Mi disculpa al colegio de abogados y el llamamiento al colegio de notarios. Gracias al colega Pedro Jiménez, abogado. Que yo creo que con el tema otro de la colega tecnología, la notaría pública, la figura del notario, tiende a desaparecer porque los contratos inteligentes hacen innecesaria la presencia de notarios. Pero ahí está el conflicto planteado. Entonces decía que desde el 2020, cuando este gobierno asumió, el Ministerio Público ha perseguido muchos casos de corrupción y cada caso le da un nombre. Desde la operación Antipulpo, que fue la primera con los familiares de Danilo, hasta la operación Camaleón, que es la de Hugo. Ahí está vinculado casos de este gobierno y del pasado. Ahí tenemos la operación Antipulpo, la operación Calamar, la operación Coral, la operación Medusa, la operación Camaleón, la operación de la lotería que le llamaron operación 13, algo así. Todo eso junto, cuando tú lo sumas, todo, da 31.800 millones de pesos. Yo hice el ejercicio. Lo pueden hacer. Sumen todos los casos de corrupción administrativa, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tú miras la evasión fiscal? Cuando tú miras la evasión fiscal en la República Dominicana, dicho por el Ministerio de Hacienda, que es el que está preparando la reforma, anda por el orden del 47% según algunas estimaciones
y en otro del 50%. ¿Del 50% de qué, señores? ¿Saben de qué? Del Producto Interno Bruto. Eso equivale, ese 50%, si nosotros tenemos un 13% de PIB, de tamaño de gobierno, de presión tributaria, ¿ustedes saben de qué estamos hablando? De 6.2% del PIB. ¿Ustedes saben cuánto nosotros le dedicamos a la educación con 4% del PIB? 300 mil millones de pesos. Creo que 320 mil anda ahora. Con 4% del PIB. Pero la corrupción fiscal se lleva 6.2% del PIB. ¿Y cuál es la oportunidad que yo estoy viendo aquí, señor? 6.2% del PIB son 480 mil millones de pesos. 480 mil millones. Y el gobierno persiguiendo la corrupción administrativa, lo que ha identificado como dolo, son 31.800 millones. Y yo estoy diciendo que hay una corrupción fiscal que se lleva 480 mil y nadie la persigue. Nadie la persigue. ¿Y por qué yo digo que nadie la persigue? Porque en República Dominicana no hay policía fiscal. No hay pesca fiscal. Y voy a volver sobre eso en un momento. ¿Por qué? Yo sé que hay una tasa dura de evasión que ni los países más avanzados... José, perdón, sí se persigue. De hecho, en la gestión de Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos, fueron sometidas varias empresas, importantes empresas. Óyeme, había casos de defraudación fiscal. Una para descojonar, Leonel. Varias. Había casos de defraudación fiscal en una sola de ellas por más de 1.100 millones de pesos. Eso, yo estoy hablando de 480. No, pero en una sola empresa, hermano. Dime, tú ni sabes. En una sola. Tú ni siquiera te acuerdas el nombre. ¿Por qué yo me acuerdo de todos los nombres de la Operación Coral, de no, Camaleón? Tú preparaste ese comentario es que tú te lo sabes. Y además le pusieron el nombre de eso, pero de la fauna marina eso es lo que para llamar la atención de la gente. Eso es lo que yo quiero. Y faltarle respeto a los que están imputados, porque hasta prueba en contrario son inocentes. Sí, yo lo sé, pero lo que yo quiero es que ese mismo esfuerzo, en todos los sentidos que tú citas, se haga para la corrupción fiscal. Porque lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy mirando es que en la corrupción fiscal hay 4 reformas. Multipliquen 120 mil millones que quiere el gobierno por 4, a ver cuánto le da. Le va a dar 480 mil. Yo estoy diciendo que la evasión en República Dominicana es de 6.2% del PIB. Eso hace 480 mil millones de pesos. Ese es el nicho del gobierno para buscar los cuartos. Ese es el nicho del gobierno para buscar los cuartos. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para buscar ese dinero? Tiene que hacer 2 cosas. La primera que tiene que hacer el gobierno es mirar cómo lo están haciendo los otros países, sobre todo los países desarrollados. Ya yo hice eso. ¿Qué yo encuentro cuando miro cómo los países desarrollados están persiguiendo la corrupción fiscal? Miren el caso de Shakira. Miren el caso de Messi. ¿Qué pasó con Shakira y con Messi? Shakira es colombiana y Messi es argentino. ¿Y qué hicieron ellos? Trataron de engañar a el fisco español. ¿Qué pasó al final? No están presos, ¿verdad que no? No están presos, no. Pero tuvieron que pagar y tuvieron que pedir disculpas y tuvieron que admitir que intentaron estafar o estafaron al fisco. Tanto Messi como Shakira. Ahí están condenados. Y tuvieron que pagar. Entonces no es solamente España. Hay un paquete de países que tienen instituciones específicas para combatir la corrupción fiscal. Por ejemplo, España, empezando por España, tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal. Oigan cómo le llama España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se llama UDEF. Esa es una unidad. Australia tiene la Australian Taxation Office, la ATO, y tiene la Policía Federal Australiana Anti-Evasión, Australia. Sigo. Canadá tiene la Canada Revenue Agency, SRA, la Financial Transaction and Report Analysis, se llama FinTrack. Italia tiene la Agencia del Entrate y la Guardia di la Finanza, Italia. Francia tiene la Dirección General de Finanzas Públicas y la Brigada Nacional de Represión de la Delincuencia Fiscal. Sigo. Alemania, bueno, no puedo pronunciar este nombre en alemán,
Bundestralan for Steuung, qué sé yo lo que significa esa vaina, tengo que traducirlo. Es una institución que persigue el fraude fiscal. Reino Unido tiene Serious Fraud Office, SFO, para perseguir el fraude fiscal. Y Estados Unidos tiene el IRS. ¿Ah? Todas esas instituciones en todos esos países desarrollados son especializadas para perseguir la corrupción fiscal. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué República Dominicana no tiene una PETCA para perseguir la corrupción fiscal? En enero de este año, y con esto termino, en enero de este año, atención a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, porque esta información la dieron ellos. En enero de este año, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, anunció un proyecto para crear una policía especializada para profundizar, lo que ya tenemos en materia de corrupción. Fue un acuerdo que ellos anunciaron en enero para crear una policía anticorrupción con ayuda del gobierno español. Esto lo publicaron ellos específicamente el 13 de junio del 2024. Un programa anunciado por la Procuraduría con apoyo de la agencia española que busca crear una policía anticorrupción en República Dominicana. Si España es uno de los países que más éxito y más experiencia tiene en materia de persecución de la corrupción fiscal, yo creo que aquí el presidente Abinader tiene una gran oportunidad. Y es crear una institución paralela al PETCA dentro de la misma Procuraduría General de la República para perseguir el delito económico de la corrupción fiscal. Si el gobierno hace eso y logra bajar en los próximos 4 años, al 2028, la corrupción fiscal en un 50%, o sea, a la mitad, el gobierno tendría, señores, 240.000 millones de pesos sin modificar la estructura fiscal actual. El doble de lo que está buscando ahora, sin afectar a la clase media, sin afectar su base electoral, sin erosionar la popularidad del gobierno. Y termino con lo siguiente. Si a esa policía de corrupción fiscal el gobierno le agrega un paquete tecnológico que están usando todos los países que yo mencioné aquí, que lo voy a tratar mañana, entonces el gobierno pudiera ser mucho más eficiente en la prevención de la corrupción. Entonces tú tendrías una estructura para prevenir la corrupción fiscal y una estructura para perseguirla. Pero si el gobierno no hace eso, ¿quiénes ustedes creen que van a ser los mayores beneficiarios de la reforma? ¿El gobierno? Los evasores. Porque si tú tienes una tasa de evasión entre 47 y 50 del PIB actual, si tú subes la tasa tributaria, la presión tributaria, va a subir la evasión proporcionalmente. Entonces los grandes beneficiarios de la reforma fiscal no va a ser el gobierno, van a ser los evasores. Ahí está la propuesta hecha, ahí están los elementos, analícenlo y tomen sus propias decisiones. Cambio y fuera.